Decime, Claudia. ¿No? No, no pasa nada entonces. Bueno, como dijimos antes del corte, se paga, así como recibo mercadería, pago el saldo de lo que debía y nuevamente lo que hago es una venta. Una venta. Se venden 9 bolsas a 31.000 en el local. Entonces tengo 9 por 31.000, valor de venta son 279.000 pesos y 9 por 19.500, que es mi valor em, de costo. Por lo tanto, en el último punto lo que hago es, acá voy a trasladar y vamos a ir ingresando acá. Como dijimos, tengo 279.000 pesos de dinero que ingresa. Tengo una ganancia de 279.000. Tengo una pérdida de 175.500, ¿sí? Tengo una disminución de la mercadería de 175.500. Y fíjense que, como hicimos bien las cosas, aparece correcto el saldo final. Esto es un pantallazo, y ahora quería charlarlo con ustedes. Esto es un pantallazo de cómo opera efectivamente la contabilidad. Lo que pasa es que nosotros no lo registramos así. Imagínense, operación por operación, trasladar todo lo que pasó en la operación anterior. Sería todo un poco una cosa de locos. Sería bastante, bastante engorroso, realmente. Porque si acá, porque son 10 operaciones que hacemos entre nosotros en un trabajo práctico. Ustedes imagínense en un negocio real. Estaríamos horas y horas y horas y sería este cuadrito que acá vemos. Sería tan complejo y grande y lleno de cosas que sería ilegible. Entonces lo que se trabaja con libros, libros de comercio. Esperen que voy a cerrar, así podemos charlar y cerramos la clase. ¿Con qué se trabaja? Se trabaja con distintos libros de comercio. Estos libros de comercio son básicamente 7. Nosotros vamos a trabajar con 3. ¿Por qué? Porque hay algunos que son demasiado específicos y no vienen al caso en este momento. De estos 3 que yo les voy a nombrar, 2 son obligatorios, son de carácter obligatorio. El tercero no es obligatorio, pero es completamente necesario para poder hacer la contabilidad. Es decir, no podrías no hacerlo, pero te obligan a tener el primero y el tercero. ¿Por qué? Porque para llegar al tercero necesariamente necesitas el segundo. Los libros son el libro diario, el libro mayor y el libro de inventario y balances. ¿Sí? Libro diario, el libro mayor y libro de inventario y balances. ¿Qué son estos libros? Como su nombre lo dice, el libro diario es un libro contable en el cual registramos diariamente las operaciones.
Este libro se registra las operaciones contables en forma ordenada y cronológica. Es decir, yo no registro hoy lo de hoy, mañana lo de mañana y pasado algo que me quedó de ayer sin registrar. No, es cronológico, va con fecha y yo tengo que ir exhaustivamente ingresando una a una las operaciones de acuerdo al día en que sucedieron. El libro mayor lo que hace es un resumen de cada una las, de las cuentas, ¿sí? Van a ver que yo después les voy a habilitar para que lo lean, lo que son las cuentas. De las cuentas vamos a hablar la semana que viene, para poder hablar el mismo idioma en la contabilidad, porque yo ahí recién le ponía eh, deuda, dinero, mercadería y distintos nombres. Lo que sucede después es que en la contabilidad se busca que todos hablemos el mismo idioma y de que cada vez que nosotros registramos algo, como por ejemplo movimiento de efectivo o entrada y salida de mercadería o las distintas situaciones que se pueden dar, siempre le demos el mismo nombre, ¿sí? Es una forma de codificar cada una de las operaciones, es decir, que cuando yo hablo de caja, siempre que yo hable de caja, estoy indefectiblemente hablando de dinero en efectivo. Siempre que yo hable de rodados, voy a estar hablando de vehículos que son de la organización, que son comprados para su explotación, como por ejemplo una camioneta de reparto, una moto de delivery, un auto para que un vendedor se desplace en la zona para levantar pedidos. ¿Sí? Es decir, cada una de las distintas situaciones que pueden generar un movimiento económico se le va a dar un nombre. La mayoría de los nombres son bastante básicos y bastante entendibles. Si yo hablo de mercaderías, se entiende que es mercadería. Luego, a ver en detalle distintos tipos de mercadería, pero si yo hablo de materias primas, si yo hablo de luz, gastos de luz, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de gastos, siempre tiene la palabra delante que es gasto. Gasto de luz, gasto de flete, gasto de gas, ¿sí? Es decir, eso lo vamos a ir viendo, pero bueno, a lo que le quería decir es que el libro mayor lo que hace es un resumen a la fecha, ¿sí? Si iniciamos la contabilidad el 1 de enero y yo abro el libro mayor el día de hoy, tengo que tener un resumen de cada una de las cuentas al día de hoy. Cuánto hay de caja, cuánto hay de mercadería, cuánto hay de las distintas cuentas, que es un poco lo que íbamos haciendo cuando pasábamos de caja a caja recién, ¿sí? Por último, el tercer libro que vamos a trabajar, y es uno que vamos a trabajar más hacia fin de año, es el libro de inventario y balances, que no es ni más ni menos que un libro que se utiliza y en el cual se vuelca la información final de los mayores y toda la información necesaria. Si esto es lo que se conoce como hoja de prebalance, es una hoja en la cual se vuelcan los saldos finales de la contabilidad al cierre del ejercicio y a partir de esa información confeccionan lo que se conoce como balances. ¿Sí? Que nosotros vamos a estar trabajando básicamente el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. En estado de situación patrimonial es muy similar en su exposición. Sí, es un informe legal, es un informe obligatorio y que es común y que alguna vez lo pueden haber escuchado nombrar. Cuando se habla de... No, presentamos el balance son muchos balances cuando se habla de presentar el balance. Nosotros vamos a estar trabajando básicamente en dos, que es el de, como les decía, el estado de situación patrimonial, que cuando lo vean van a ver que es muy similar a como yo les presenté recién la caja. De un lado el activo, de otro lado el pasivo del patrimonio neto. Y el estado de resultados también lo vamos a trabajar más adelante. Generalmente lo ven con Marcelo. Y no es ni más ni menos que ahí te contesto, Claudia. Eh, una, el estado de resultados es un resumen, una enumeración
de todas las cuentas de ganancia y de pérdida que se ordenan de una determinada forma para saber realmente cuánto ganamos o cuánto perdimos en el ejercicio. Ahí me estaban preguntando si esos libros son físicos o virtuales. La realidad es que los libros hoy siguen siendo físicos, porque es un respaldo legal. ¿Cómo se trabajan esos libros? Esos libros, es más, si ustedes van a una librería, las librerías todavía existen, ¿sí? A los que tenemos un par de añitos más, hemos ido más de una vuelta a una librería, y cuando uno iba, veía que había en un lugar, no sé, por decir un ejemplo, iban a Conforti, ahí en el centro, y tenían un montón de libros comerciales. Había unos libros que decía libro diario, libro caja, libro banco, que eran unos libros gordos, grandotes, con muchas rayas y columnas. Son esos, que lo que se hace es, por darles un ejemplo, el libro diario es un libro y es un documento comercial legal. Lo que se vuelca ahí es responsabilidad de la empresa, básicamente del contador que vuelca ahí la información. Lo que se hace con ese libro es se lo identifica como que es el libro diario de Supermercados Toledo Sociedad Anónima. Vienen de distintas cantidades de hojas dependiendo del tipo de empresa. Cuanto más grande la empresa, más hojas tiene. Y lo que se hace es llevarla a en lo que es en la provincia de Buenos Aires, se lleva a la Dirección de Personas Jurídicas, que en Mar del Plata queda al lado del Colegio de Contadores, que es en Mitre, entre Moreno y Bolívar, ¿sí? Justo cuando entran al Colegio de Contadores, de un lado está la Dirección de Personas Jurídicas, ahí se llevan esos libros y lo que se hace es rubricarlos, es decir, se le hace una anotación especial y se identifica ese libro físico de la hoja, que están numeradas las hojas, pasan a llamarse fojas, de foja 1 a foja 500, se dice que ese libro es de determinada empresa. Y los libros no se pueden tachar, porque como es un documento probatorio ante terceros, cuando se vuelca ahí la contabilidad, libro diario, y yo les estoy hablando, ustedes me dirán, ¿a mano? Depende. En algunos casos todavía se sigue haciendo a mano. Obviamente, si la contabilidad es pequeña. Imagínense eh, la contabilidad de Toledo hoy hecha a mano. Sería casi imposible. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Toledo y he visto libros contables de Toledo hechos a mano, pero estoy hablando del año 70 y pico. Y se hacían a mano, caligrafía divina, pero era muy complejo. Si hoy estamos hablando del balance o del libro diario de un almacén de barrio, que la cantidad de operaciones que tiene no es demasiado compleja y no vale la pena entrar en gastos para que en vez de el libro sea a mano, se pueda hacer con computadora. Se puede. Lo que pasa es que es más caro. Entonces hay veces que vale la pena y hay veces que no vale la pena. La forma, o sea, a la pregunta, sí, siguen siendo físicos. Todavía siguen siendo físicos. No tenemos disponibles todavía los libros contables virtuales. De hecho, en muchos casos piden que no el libro diario, pero sí el balance se baje a formato PDF y fíjense qué locura, ¿no? Se hace todo a mano, pero después me piden que lo haga un PDF y lo suba a una página de la FIP. Son de Arcas, no más la FIP. Pero son todavía cosas que no están del todo aceitadas. A diferencia de eso, la justicia, hoy por hoy la justicia es digital. Ya no existen más los escritos como eran a mano y que se firmaban y que se presentaban por mesa de entrada y le ponían un sello. No, ahora se hace todo con clave, con firma digital y se incorpora la información en forma digital. La contabilidad todavía no está un paso atrás. La forma en que se rubrican los libros son los que son físicos, el gordito, completo, y en algunos casos para empresas muy grandes se llevan las hojas separadas, como llevar una resma de hojas, se rubrican una a una y se pueden hacer imprimir y después las encuadernan. En otros casos lo que se puede hacer es que se hace también, es la contabilidad la haces en una hoja común, una vez que la terminaste la mandás a imprimir y llevas
la hoja impresa con el libro rubricado y en algunas imprentas, de hecho, una de ellas es la que está enfrente al Colegio de Contadores, vos le llevas eso y te transcriben la hoja impresa en cada una de las hojas para que quede prolija. Lo que pasa es que eso lo puedes hacer una vez. Te equivocaste y tenés que, no podés- les vuelvo a decir, ese libro es inviolable, no podés tacharlo, no podés arrancarle una hoja, ¿sí? Podés tener un gran problema, como no se puede perder tampoco. Pero bueno, esos son los libros. Em, Ahí estoy leyendo una pregunta, me dice, en el caso de una empresa grande como Teleo, ¿se hace un balance diario? Los balances, los balances se practican de la siguiente forma. La contabilidad es diaria. La contabilidad es diaria. ¿Qué pasa? Ustedes imagínense, volviendo a la empresa, la diferencia que les puede tocar a ustedes trabajando, ¿sí? Hablemos ahora de práctica profesional. Ustedes trabajando, entran a trabajar en una oficina. Si ustedes entran a trabajar en la oficina de un contador, ¿sí? Que tiene algunas empresas pequeñas, capaz que hay ciertas operaciones que ni siquiera las registran y a fin de año se arma un balance y se pasa a mano. Hoy prácticamente nadie hace a mano, nadie. Pero lo que sí hace es volcar la información en la contabilidad. Ustedes la van a ir volcando día a día con la computadora. Lo que van a ir volcando en la contabilidad día a día es la información de las operaciones económicas. ¿A partir de qué? De los distintos comprobantes. Por darle un ejemplo, se ponen a cargar todas las compras del día. Agarran todas las facturas de compra y las ingresan al sistema. Se ponen a cargar todas las facturas de venta del día. Una a una las ingresan todas. Todos los gastos y así. Entonces la contabilidad va armando, en función de los documentos que yo voy incorporando, va armando la contabilidad. Digamos que la complejidad que van a tener ustedes trabajando hoy es distinta a lo que se tenía hace 20 años atrás. Ustedes van a tener que saber leer muy bien los documentos comerciales para luego incorporarlos bien en la contabilidad. Por eso es que van a necesitar saber cómo opera la contabilidad y qué son los documentos comerciales. ¿Sí? Si tengo una factura de compra, saber lo que estoy ingresando. Si la compra fue al contado, si fue mitad a pagar y mitad lo pagué en el momento, si no pagué nada y lo pago todo después. Sí, distintas situaciones. Esa información se va volcando en la contabilidad. Los reportes o los balances se hacen como máximo una vez al año, como máximo. Las empresas grandes, como decíamos recién el ejemplo de Toledo, que es una empresa marplatense y es grande, quizás no hace un balance total en fracciones menores, pero sí hace informes mensuales, quincenales, generalmente mensuales, de determinadas cosas, como compras, como un balance de compras, un balance de pagos, distintas balances más pequeños, porque le permite ir controlando la situación, porque si no, imagínense que se encontrarían con la sorpresa 4 meses después de que cerró el balance y capaz que ¿por qué hablo de instancias menores? Ustedes imagínense, no importa si la empresa sea grande o sea chica, arranco el 1 de enero, junto la factura, junto todo, no toco nada hasta enero del año que viene que me pongo a hacer el balance de este año. Para cuando me puse a mirar las cosas, ya pasó y no tuve opción de revertirlo. Como hablamos de la contabilidad se hace por una cuestión, por un lado, necesaria. ¿Por qué? Porque es el sistema de información que a mí me permite ver en qué situación estoy, hablando desde la lógica. La hago a conciencia, ingreso todo, lo trabajo muy, muy detalladamente y me da información para que yo pueda corregir el curso de la empresa. Por otro lado, hay una cuestión legal. Hay obligación de presentar balance. Entonces, ¿con qué se van a encontrar ustedes el día de mañana trabajando? Con dos situaciones. Una, entrar a una empresa seria que utiliza la contabilidad como un sistema de información y que procesa mucho las cosas y que hace reportes menores, mensuales, trimestrales, semestrales, para poder ir viendo la evolución y que no pase un año
Porque si yo paso un mes y me doy cuenta que hay algo que pasó, puedo cortarlo y a lo sumo fue un mes. Si no, puede ser un año. Después se van a encontrar, generalmente esto en un estudio contable, donde aparece una persona con 4 cajas y dice, hola, sí, necesito hacer un balance. Y le dice el contador, sí, no hay ningún problema. ¿De qué año? 2021 en adelante. ¿Por qué? Porque nunca hicieron el balance, le llegó una intimación que presente balance y bien, la persona con el agua hasta acá, con cajas y cajas de información para hacer un balance. Ahí el balance es legal, tenés que cerrarlo, tenés que ponerte a procesarlo y cerrarlo porque es para presentar. La información que surge de ahí ya es histórica. Que yo te diga que hace 3 años, o hace 5 años que venís perdiendo plata, es tarde, ya la perdiste y perdiste mucha. Eso suele pasar en empresa más pequeña, empresa familiar, empresa unipersonal, donde la persona maneja solo su empresa o con el primo o con un amigo, ¿sí? O que es una empresa familiar muy pequeña, donde está la tía con la hermana y el sobrino. Y entre ellos manejan la empresa, que en la diaria suponen que están haciendo bien las cosas hasta que un día les llega el agua al cuello porque estaba en el monotributo, pero se cayó un montón de cosas y terminan con un problema en una oficina de un contador. ¿Les puede pasar esto? Sí, les va a pasar. Es más común de lo que ustedes piensan. Por más que yo vi ciertas caras de sorpresa, sí. Les puedo asegurar que cae gente diciendo necesito hacer balance de 5 años para atrás. Tampoco te vas a poner a hacer mucho detalle en esa situación, porque no tiene sentido que yo te... No, mira, ¿sabés que en esta mercadería ganaste más que con esta? ¿Qué importa ya a esta altura? Ahora, o sea, vos tenés que cortar las aguas y decir, yo hasta el día de hoy tengo que cerrar balance para presentarlo. Obviamente el contador lo va a fajar porque es un trabajo grande y todo tiene que ser muy rápido. Y después sí, a partir de ahora podés hacer un plan de acción para decir, vamos ingresando mensualmente la documentación, yo te puedo hacer un informe mensual, te puedo dar información que te sirva y que te permita tomar decisiones. ¿Sí? Pero se van a encontrar con las dos cosas. Con empresas en Mar del Plata hay empresas que no son serias y empresas que son muy serias por más que sean pequeñas, ¿sí? Que se lo toman en serio y que tratan de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una situación de una empresa que gana muchísima plata, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Donde la diferencia era muy grande, entonces no le importaba al empresario perder plata o ponerse a hacer las cuentas tan finito porque ganaban mucha. Cuando la situación empieza a acomodarse, empezás a tener más competencia y tenés que empezar a sacarle punta al lápiz para hacerlo más finito, le empezás a prestar atención a los detalles porque ese detalle te define que estás ganando plata o que estás perdiendo plata. O que tenés 3 líneas de producto, una pierde como loco y otras dos ganan como loco. Entonces ahí tomás la decisión. ¿Sigo perdiendo con una de las líneas de producto o la cierro? Acá me hacen otra pregunta. El IVA compras y el IVA venta, me preguntan. Acá ya hay una preguntita de alguien que trabaja. El IVA, que es un impuesto, nada, está buenísima la pregunta, está buenísima. ¿Por qué? Porque también surge de la contabilidad. El IVA es un impuesto nacional, se ingresa al fisco nacional, en este caso a ARCA, lo que era antes la AFIP. El impuesto al valor agregado es el que pagamos absolutamente todos cada vez que compramos un alfajor, vamos al cine o compras un remedio, ¿sí? O te compras un pancho. Cualquier consumo tiene IVA. El IVA actualmente en línea general es del 21%. Es decir, que ustedes compran algo que cuesta 121 pesos, 21 pesos es impuesto. Ustedes dirán, 21 pesos, sí, agregale ceros. Si yo tengo que compras algo de 121.000 pesos y que le acabas de pagar 21.000 pesos al Estado, ahí ya no te gusta tanto. Bueno, es lo que hacen todos los días ustedes. Agarren de su sueldo, que lo gastan todo, la proporción de su sueldo, un 21% de su sueldo, lo pagaron en impuestos. ¿Por qué? Porque todos lo usamos básicamente para consumir. La forma que se ingresa el IVA o se paga el IVA, porque ustedes no van a la FIP y a ARCA y lo pagan. No, ustedes le compran al kiosquero el alfajor. Em,
Ahora igual ahí me están haciendo una pregunta, pero ahí lo respondo. Sí hay cambios en las leyes de impuestos, pero no me voy a meter demasiado en eso porque si no dejamos de hablar de contabilidad. Para eso, ya más detallado, están los cursos de impuestos. Pero sí, en lo que es, todo lo que es materia tributaria en la Argentina y más en estos momentos hay muchos cambios. En cuanto a la contabilidad y a la determinación del IVA, mensualmente, el IVA se paga en forma mensual. Mensualmente hay que ir a la FIP o Home Banking y le pago a la FIP el IVA, a la ARCA. ¿Cómo se calcula básicamente? Con el libro mayor, no con el balance, con el libro mayor voy a tener de un lado el IVA compras, o es decir, todo el IVA que yo pagué de mis compras y el IVA ventas, que surge de todas mis ventas. Voy a hacer el mayor de eso, voy a ver total de IVA ventas menos total de IVA compras, la diferencia se la pago a, en la declaración jurada a ARCA. Entonces ahí a la pregunta es, yo no es que haga un balance para determinar el IVA. Tengo el mayor actualizado de los IVA compras e IVA ventas y del libro mayor surge la información para que yo pueda pagar el IVA. ¿Sí? Vendría a ser por ahí. Genial. Así como surge la información para el IVA compras y IVA ventas, va a surgir para un montón de cosas, como para la determinación de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, para tasas municipales y para distintas situaciones, ¿sí? O para el análisis de cuánto le estoy pagando de intereses a determinado proveedor en función de el, el saldo de cuenta que tengo con él y demás. Esa información cuando es completa sirve. Cuando es incompleta, porque pongo, ustedes miran, ¿y cuándo es completa o no? Va a depender de lo que quiera el empresario. Si al empresario no le interesa, porque el empresario es el que termina determinando con qué nivel de detalle se hace la contabilidad, porque le va a decir al contador, ponele mucho detalle, no le pongas detalle. El contador va a actuar en consecuencia, porque por más que el contador sea el que lo trabaja desde el conocimiento con su equipo, es la contabilidad de otra persona. Va a depender de lo que quiera esa persona. Cuando se hace en serio, se trabaja mucho y se ingresa mucha información. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Hoy vimos una partecita. Van a ver que en el campus, en la parte de trabajos prácticos, ahora lo voy a revisar, hay unos prácticos que se llaman cajas de la contabilidad. Ahí les digo bien cómo se llama. Esperen que entro al campus mientras hablamos. Trabajos prácticos. Dentro de la carpeta de trabajos prácticos hay, dicen cajas de la partida doble. ¿Sí? Está el 1, que son dos archivitos, y el 2, que está en el mismo, el archivo. Yo les digo cómo vamos a ir trabajando los trabajos prácticos. Estos trabajos prácticos no son para que me los den a mí, son para que los hagan ustedes. ¿Sí? Y cuando haya algún trabajo práctico que sea para entregar y para corregir, yo se los voy a avisar. Pero en líneas generales lo que vamos a hacer es, yo les voy a bajar el trabajo práctico, ya están disponibles. La idea es que para la próxima semana los hagan, para poder charlarlos. Van a ver que tienen el planteo y en otra hoja la solución. La idea es que ustedes traten de hacerlo solos, porque es la mejor forma de aprender, se los puedo asegurar. Ya vieron cómo lo trabajamos. Estos dos prácticos son de lo mismo que hicimos ahora, pero con otros números y con otras cosas. La idea es que a conciencia, solos, traten de hacerlo. Una vez que lo trataron de hacer, miran la solución y van comparando y ven si hubo error o si lo hicieron bien o en qué se equivocaron y lo pueden ir corrigiendo. Y si queda alguna duda, la anotan y si pueden me la mandan al buzón del campus, me, me indican, profe, tal cosa no entendí, entonces yo a la siguiente clase ya lo puedo encarar el tema. Los prácticos que están en la carpeta de trabajos prácticos son un montón, se llaman cajas de la partida doble. Fíjense, van a ver que hay
tres archivos. Hay uno que dice caja de la partida doble, otro que dice caja de la partida doble solución, y hay otro que los puse los dos juntos, que dicen caja de la partida doble 2 práctico y solución. Si son dos trabajos prácticos, la idea sería que lo hagan para la semana próxima. Es, es tomarse un ratito nada más. Pero es necesario que lo vayan haciendo. ¿Por qué? Porque después de esto, que entiendan esto, ya nos ponemos de lleno a trabajar en el libro diario y es empezar a hacer asientos contables, que es como realmente se trabaja la contabilidad. Esto es un práctico que yo utilizo de forma pedagógica para que ustedes entiendan cómo realmente, qué es lo que pasa realmente adentro. Una vez comprendido esto, podemos trabajar sobre lo otro. ¿Alguna pregunta? Yo les sigo insistiendo, si a esta altura entienden la mitad, vamos bárbaro. Ustedes van a ver cómo ustedes se ríen por lo que yo les digo. Hace años que hago de la misma forma y todos los años resulta, así que evidentemente funciona. Yo sé que ustedes ahora entienden la mitad, tienen más dudas que certezas. Van a ver que cuando se sienten a trabajar y traten de hacer el práctico, van a entender un montón de cosas más que a la clase siguiente cuando hagamos otro práctico, hasta que terminen de entender la mecánica. Y ahí es como que cae todo junto y terminan de entender cómo funciona la contabilidad y le empecemos a poner condimento. Pero, a ver, no es física atómica esto, ¿eh? No es física atómica, es contabilidad. Fíjense que la ecuación que yo les planteo, que es la contabilidad, es muy básica, porque la contabilidad realmente es cuadrada. No hay mucha vuelta, pero es saber aplicar la técnica. Es como cualquier cosa en la vida. Aprenden a aplicar la técnica, van a ver que es fácil la contabilidad. ¿Sí? Nada, los dejo ir en paz, que tengan buenas noches, con la cabeza así, pero buenas noches, ahora se me toman un tecito o otras cosas que ustedes quieran, son grandes, pueden tomar lo que quieran. Hagan los prácticos para la semana que viene, vayan anotando las dudas, y cuando la semana que viene charlemos los prácticos y avancemos un poquito ahí si quieren, van a ver que les van a empezar ahí a surgir las dudas, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches. Buenas noches.